Buenas tardes, profesora Geraldine Cuartas. El día de hoy vamos a exponerles sobre el tema sistemas somestésicos y químicos. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Anielis Romero Navas, Angie Daniela Saavedra Fernández y Judith Natalia Cárdenas Llopaz. Y esta es la asignatura de Sensopercepción. En este trabajo vamos a encontrar una introducción, la explicación sobre cómo funciona el sentido del olfato, el gusto, el tacto, unas conclusiones y la bibliografía utilizada. Como introducción tenemos que los sentidos son las puertas de entrada de nuestro cerebro al mundo exterior. A través de ellos recibimos una gran cantidad de información que debe ser procesada y transformada para que podamos darle sentido. En este trabajo exploraremos el proceso por el cual los estímulos sensoriales se convierten en percepciones conscientes. El olfato es uno de los 5 sentidos esenciales para la interacción con el entorno. Estos sentidos nos permiten percibir olores mediante procesos que involucran diversas estructuras y vías nerviosas. El proceso olfativo nos ayuda a identificar olores, asociarlos con emociones y tomar decisiones. ¿Qué es la percepción olfativa? La percepción olfativa es el proceso mediante el cual los seres humanos detectan y procesan olores a través de estructuras sensoriales en la nariz. El sentido del olfato está relacionado con la identificación de sustancias, la memoria emocional, la regulación de comportamientos. Estructuras que intervienen en la percepción olfativa. La primera, una de ellas es la nariz. Contiene las células sensoriales olfativas que captan las moléculas odoríferas y nos acompañan los receptores olfativos que se encuentran en la mucosa olfatoria, específicamente en la cavidad nasal. El bulbo olfatorio recibe las señales de los receptores olfativos y las procesa para enviarlas a otras áreas del cerebro. Vía olfativa. Relación entre los receptores del bulbo olfatorio y el extracto olfativo y su conexión con el cerebro. Corteza olfativa es la área del cerebro donde se interpreta y se reconoce el olor. El proceso de la percepción olfativa es la detección de olores. Las moléculas odoríferas entran en contacto con los receptores olfativos en las mucosas nasales. Transducción. Las moléculas del olor se convierten en señales eléctricas en los receptores. Envío de señales al bulbo olfatorio. Las señales viajan a través del nervio olfativo hacia el bulbo olfatorio. Procesamiento en el cerebro. El bulbo olfatorio envía señales al lóbulo temporal y a la corteza olfativa, donde se interpreta y se asocia con las experiencias previas. La vía que sigue la energía hasta el cerebro son las moléculas del olor, receptores olfativos en la mucosa nasal, nervio olfativo, que después es el bulbo olfatorio, el tracto olfativo, que es la corteza olfativa, área límbica, que son las emociones asociadas, y la corteza prefrontal. Los procesos que se desarrollan durante la percepción olfativa es el olor, que se convierte en una señal neural, y el reconocimiento es la corteza olfativa a través de las áreas cerebrales que ayudan a identificar el olor y asignarles un significado agradable o desagradable. La memoria emocional son las conexiones con la amígdala y el hipocampo, que permite que los olores evacúen recuerdos y emociones. Elementos que permiten la captación de la información olfativa es los receptores olfativos sensibles a diferentes tipos de moléculas odoríferas, neurotransmisores como el glutamato, que facilita la transmisión de señales a través de las neuronas, la estimulación química. Los olores son las sustancias volátiles que estimulan los receptores de la nariz. En cuanto al sentido del gusto, podemos observar las distintas estructuras que se encuentran involucradas en este. La primera estructura es la lengua, que es la principal estructura del gusto. En su superficie se encuentran las papilas gustativas, que contienen los receptores gustativos. Segundo, las papilas gustativas, que son pequeñas protuberancias que contienen los receptores gustativos. Existen diferentes tipos de papilas, cada una con una forma y una función específica.
Los botones gustativos son células receptoras que detectan las sustancias químicas disueltas en la saliva. Cuarto, los nervios craneales que transmiten las señales eléctricas generadas por los receptores gustativos al cerebro. Los principales nervios involucrados son el glosofaringio, el facial y el vago. Quinto, el bulbo raquídeo, que es la primera estación en el cerebro donde se procesan las señales gustativas. Sexto, el tálamo, que es la estructura cerebral que actúa como una estación de relevo, enviando la información gustativa a la corteza cerebral. Y séptimo, la corteza cerebral, que es el área donde se produce la percepción consciente del gusto. En esta imagen podemos observar el sistema gustativo humano. Arriba, en el centro, se muestran los distintos tipos de papilas gustativas, calciformes, foliadas y fungiformes, y cómo se ubican ellos en los corpúsculos gustativos, cuyo esquema se muestra en el recuadro de la izquierda. A la derecha, arriba, se muestra un esquema de la lengua en el que se representan los territorios de distribución de distintos tipos de papilas, así como las regiones de predominancia en la detección de 4 de los sabores: amargo, ácido, dulce y salado. Los diferentes sabores que percibimos los realizamos gracias a estos distintos receptores gustativos. Además, el olfato juega un papel fundamental en la percepción del sabor, ya que muchos de los aromas que percibimos al comer contribuyen a la experiencia gustativa. Las vías de la energía del sentido del gusto comienzan primero con la disolución de sustancias. Las sustancias químicas presentes en los alimentos se disuelven en la saliva. Segundo, se da la activación de receptores. Las moléculas disueltas interactúan con los receptores gustativos, lo que desencadena una respuesta eléctrica. Tercero, la transmisión de señales. Los nervios craneales transmiten estas señales eléctricas al bulbo raquídeo. Cuarto, se da el procesamiento en el bulbo raquídeo. La información gustativa se procesa y se integra con otras sensaciones como el olfato. Quinto, proyección al tálamo. Las señales se envían al tálamo. Y sexto, la percepción consciente. El tálamo transmite la información a la corteza cerebral, donde se produce la percepción consciente del gusto. En cuanto a los procesos y elementos clave, podemos encontrar primero la transducción, donde la conversión de la energía química de las sustancias gustativas eh, se da hacia una energía eléctrica que el sistema nervioso puede entender. Segundo, la codificación, donde la intensidad y la calidad de un sabor se codifican en la frecuencia y patrón de las señales eléctricas. Tercero, la integración, donde la información gustativa se integra con otras sensaciones como el olfato, la textura y la temperatura para crear una experiencia sensorial completa. Cuarto, la percepción, donde la corteza cerebral interpreta las señales y genera una percepción consciente del sabor. Y por último, el aprendizaje y la memoria, donde nuestras experiencias gustativas se almacenan en la memoria e influyen en nuestras preferencias futuras. El tacto. El proceso relacionado con el tacto se denomina proceso de percepción táctil, particularmente la que hace posible la discriminación y el reconocimiento de los objetos al tocarlos o palparlos, es decir, la capacidad para reconocer objetos por medio del tacto, distinguiendo sus características como el tamaño, la forma, la textura que estos tienen. Mecanismos anatómicos y fisiológicos implicados en la percepción táctil. Para eso debemos tener claro qué es la somatosensación, que es la sensación corporal o las sensaciones corporales que tenemos. Dentro de ellos tenemos tres diferentes sistemas. El primero es el que hace parte el tacto, porque es un sistema que capta estímulos externos aplicados a la piel o al tacto. Este sistema se llama el sistema exteroceptivo. La piel humana es el órgano sensorial más grande que tiene el cuerpo humano. Es un órgano provisto de numerosos receptores que se distribuyen en distintas zonas de la piel a lo largo de todo nuestro cuerpo. Existen diversos tipos de receptores en la piel. Como primero tenemos los receptores cutáneos más simples, que son las terminaciones nerviosas libres, que estas no tienen una estructura especializada o específica. Son especialmente sensibles a los cambios de temperatura y el dolor. Responden a temperaturas altas, lo que nos permite percibir sensaciones de calor o incluso de peligro, por ejemplo, cuando nos estamos a punto de quemar. Como segundo tenemos los mayores y los más profundos, que son los corpúsculos de Pacini, que tienen forma de cebolla. Los podemos ver aquí, estos que estoy señalando.
se adaptan rápidamente a lo que permite que detecten vibraciones de alta frecuencia. Como tercero tenemos los discos de Merkel, que son estos que son aquí. Detectan presión constante y textura fina, se adaptan de manera lenta. Como cuarto tenemos las terminaciones de Ruffini. Estas son las que están aquí, parece como un platillito. Estas se detectan estiramientos de la piel y se adaptan de manera lenta, conocidos por su respuesta a la presión y a la temperatura. También responden a vibraciones térmicas suaves, incluyendo el calor. Como quinto tenemos los corpúsculos de Meissner, que detectan texturas y vibraciones de baja frecuencia. Estos son estos que están aquí. Y por último tenemos los corpúsculos de Krause, especializados en la percepción de estímulos de frío y presión ligera, lo que resulta clave para la regulación térmica y adaptarse al entorno. Estos corpúsculos de Krause están acá, son estos. Y estos están en diferentes partes específicas de nuestro cuerpo, como acá nos menciona los labios, la lengua, la conjuntiva del ojo y las zonas genitales. Esta imagen representa los mecanorreceptores, que son receptores sensoriales especializados en la detección de estímulos mecánicos como presión, vibración y estiramiento. Bueno, antes de acá los receptores convierten el estímulo que está entrando en vibraciones eléctricas o en estímulos eléctricos, impulsos eléctricos que viajan, estos viajan por nuestro nervio hacia el sistema nervioso central. Entonces aquí entra, recoge el tipo de receptor, recoge la información, ya sea cual sea, si tiene que ser por el corpúsculo de Meissner o de Ruffini o de Merkel o terminaciones libres. Bueno, entra el estímulo, lo recoge, viaja por el nervio sensitivo y va por una vía aferente, o sea, hacia adentro, va a llevar el estímulo hasta el sistema nervioso central. Como ejemplo tenemos los corpúsculos de Pacini, que actúan como cuando sientes una vibración del teléfono. Acá están los de Pacini, acá están, eso, que parece como un platillo grande. Y los corpúsculos de Merkel, que están acá, estos que están como agarraditos de esto, que parece como una montaña, estos nos ayudan a distinguir si una superficie es lisa o si es áspera. Como vimos en el ejemplo anterior, hay una vía que se llama vía ascendente, entonces por donde sube el estímulo. Tenemos varias vías somatosensoriales ascendentes. La información somatosensorial llega hasta la corteza a lo largo de dos vías principales del sistema somatosensorial. Entonces tenemos el sistema lemnisco medial columno dorsal, que lleva la información sobre el tacto, y el sistema anterolateral, que lleva la información sobre el calor, dolor y la temperatura. En este caso, como estamos hablando del tacto, sería por la vía o el sistema lemnisco medial columno dorsal. Estas vías involucran múltiples conexiones entre las neuronas sensitivas, que son las que conectan los receptores sensoriales con el sistema nervioso central. La médula espinal, que es el punto de ingreso de la información táctil. El tálamo, que es el centro de procesamiento que transmite, filtra y redirige la información entre diferentes partes del sistema nervioso. Como les explicaba la profesora, el tálamo es como una secretaria, lleva y trae información. Entonces tenemos también la corteza somatosensorial, que es la que genera la percepción consciente. Como procesos que se desarrollan tenemos la transducción. La transducción es ese proceso, esa captación inicial que hace el receptor sensorial y convierte ese estímulo en impulso eléctrico. Entonces esa captación inicial y esa conversión en estímulo eléctrico o impulso eléctrico es la transducción. La transmisión ya sería que los impulsos viajan a través de este nervio sensitivo por todo este trayecto, por la médula espinal y suben hasta aquí, hasta el tálamo. Esa sería la transmisión. Y el procesamiento ya se daría en el tálamo mismo, que son los estímulos, que son cuando los estímulos son organizados y dirigidos hacia la corteza somatosensorial. Y la interpretación ya sería en la corteza somatosensorial, que es la primera que procesa los estímulos y los integra con información previa para generar una percepción significativa. Es decir, aquí le damos un sentido o un significado a ese estímulo que nos entró. Y como este ejemplo nos muestra, acá tenemos una neurona de primer orden. Esa neurona de primer orden recoge la información directamente de los receptores, es decir, de estos de acá, esta información viaja, llega a la primera neurona, esta es la que la recoge, la lleva a la segunda neurona que está aquí en la médula, y esta segunda neurona procesa la información y la transmite a áreas superiores del cerebro, que ya sería aquí cuando la trae hasta el tálamo. Y la neurona de tercer orden, que es la que está aquí,
esta que está acá, neurona de tercer orden, esta lleva la información a la corteza cerebral, donde finalmente se procesa la información y se interpreta, que dijimos que la llevaba a la corteza somatosensorial. En cuanto a las conclusiones, tenemos que los sentidos del olfato, gusto y tacto son sistemas biológicamente complejos que nos permiten interactuar con nuestro entorno de manera rica y multifacética, a través de una intrincada red de receptores especializados y vías neuronales. Estos sentidos transforman estímulos físicos y químicos en señales eléctricas que nuestro cerebro interpreta como sensaciones y percepciones. Por último, tenemos la bibliografía utilizada para esta actividad. Y muchísimas gracias.